Cabezas, estudiante del Colegio Miguel Ángel Asturias, y tengo el honor de presentar y entrevistar a una figura clave en el trabajo legislativo y en los temas de seguridad del país, al señor Ramiro Narváez. El señor Ramiro Narváez es un político comprometido en su tierra, la provincia del Carchi, y en todo el Ecuador, que ha demostrado ser una voz firme en la Asamblea Nacional, especialmente en su rol como presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Su trabajo ha estado enfocado en la mejora de la seguridad ciudadana, enfrentar la crisis carcelaria y promover las leyes que protejan los derechos de los ecuatorianos, desde las víctimas de violencia hasta los periodistas que lo buscan. Además, ha liderado con importantes propuestas como la ley del defensor del cliente y las reformas del sistema judicial, mostrando su interés en fortalecer la justicia y la protección ciudadana. Es para mí un verdadero honor que nos acompañe el día de hoy mi señor Narváez. Empezamos con unas pequeñas preguntas. Primero, vamos a generalizar lo que es el tema de la ética en la política. ¿En algún momento de su carrera tuvo que tomar una decisión basada en los principios éticos? Bueno, primero un gusto poder participar de esta entrevista. Me parece sumamente fundamental que los jóvenes participen y conozcan la política. El tema de la ética es fundamental para la buena práctica política. Absolutamente todas las decisiones que un asambleísta toma en el ejercicio de sus funciones deben estar apegados a la ética. Cuando tú estás trabajando en la asamblea hay muchos intereses de diferentes sectores. Cuando tú estás generando una ley o estás haciendo un proceso de fiscalización, tienes criterios de un lado y del otro. Y cuando el político no es ético, no es correcto, favorece al uno o al otro en vez de buscar el justo medio y hacerlo correcto. Siempre hay que basarse por principios éticos. Algunos ejemplos de decisiones difíciles que hemos tomado. Recuerdo en alguna ocasión que tramitamos un proceso de amnistía a los luchadores sociales. En ese entonces había un grupo de más de 200 personas que estaban con procesos judiciales. Algunos eran vándalos que en las manifestaciones que se generaron en las calles atacaron instituciones públicas, agredieron a periodistas, agredieron a personas, a ciudadanos comunes y corrientes, dañaron la propiedad pública y privada. Pero por otro lado, tú tenías a luchadores sociales que lo que buscaban era la defensa de los páramos para que nos llegue el agua a la ciudad. Buscaban defender nuestro oriente para que las petroleras no dañen de manera indiscriminada nuestro medio ambiente. Y entonces la decisión era, ¿damos amnistía o no damos? Y el problema es que no podías analizar de uno en uno, era a todos o a nadie. Y entonces, ¿qué hacías? Votabas en contra para que estas personas que sí merecían estar presos vayan y sigan sus procesos, pero también condenabas a los inocentes, a los luchadores sociales. Ahí fue una decisión difícil. En mi caso personal, yo decidí votar por la amnistía porque había gente inocente que tenía que ser liberada de esos procesos. A pesar de que en el otro lado tú tenías gente que sí merecía estar presa. Ahí tú tenías ataques, algunos decían, Ramiro, cometiste un error porque liberaste a gente que tenía que estar presa. Sí, pero salvamos a los inocentes. Decisiones difíciles que hay que tomar. Otro ejemplo muy grande. En la asamblea vivimos una época muy complicada cuando había las matanzas en las cárceles. Y entonces teníamos que generar leyes para que el Estado pueda tomar acciones y evitar que haya esas matanzas. Pero por otro lado, tú tenías el respeto a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué hacías? O generabas y promovías leyes totalmente agresivas que violen los derechos humanos de los presos. Entonces tú decías, sí, pero son asesinos, es gente que está presa porque cometió un delito. Sí, pero por otro lado, son personas humanas y que no sabes en qué condiciones llegaron a las cárceles. Y entonces tenías que buscar un equilibrio. Mucha gente decía, no, hagan leyes fuertes contra esa gente. Y nosotros buscábamos lo que te decía, el justo medio. Ahí había gente que desde los 13 años había vivido en las calles, había probado la droga, vivían en hogares con muchos problemas, habían sido expulsados de su casa. Y ellos son los que terminan siendo delincuentes, porque la sociedad los orilló a eso. Y entonces tú tienes que tomar una decisión difícil. ¿Qué hago? O los condenamos y ponemos leyes fuertes, o buscamos un equilibrio para que las leyes
busquen reformar o busquen rehabilitar a estas personas. Y entonces ahí tienes decisiones difíciles que tomar, pero el problema que hay en la política es que cuando hay intereses, hay políticos que se venden en favor de una de las posiciones. Alguna vez teníamos que tomar una decisión compleja que afectaba a un grupo empresarial importante y con muchos recursos. Nos fueron a intentar persuadirnos de que les apoyemos, pero lo justo era no hacerlo. Actos de corrupción. Exacto, y entonces nosotros siempre nos apegamos a lo que desde nuestro criterio era lo correcto. Hay personas que lastimosamente se venden, hay personas que buscamos hacer lo correcto. Listo. Si pudiera escoger un valor que todo político debería tener, ¿cuál sería y por qué considera necesario? Mira, los valores y principios son nuestras creencias, nuestra forma de ver las cosas, lo que marca nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando dicen alguien no tiene principios y entonces está predispuesto a aceptar actos de corrupción, a delinquir. Alguien que tiene principios, no, se apega a las normas, se apega no solo a las leyes, sino también cuando es creyente a su religión, de honrar al prójimo. Entonces, hay muchos principios y valores que los políticos deben tener: honestidad, transparencia, empatía con la ciudadanía, disciplina, trabajo, eficiencia. Pero uno que considero vital, si tengo que escoger uno, yo diría que sea justo, la justicia. Porque si tú eres justo, al mismo tiempo eres ético, eres transparente, actúas dentro de las normas, porque actúas con justicia. Para mí, el principal valor que un político debe tener, adicional a una amplia lista, es el tema de la justicia. Listo. ¿Qué ejemplo cree que debería dar un político a los jóvenes de hoy en día? Un político es el representante del pueblo. Un político es aquel que fue electo por voluntad de la ciudadanía y por lo tanto debe ser un ejemplo para los jóvenes y para toda la población. Por lo tanto, tiene que ser trabajador. No puede ser aceptable que tú elijas a alguien y que no dé todo su tiempo y su energía a cumplir con su trabajo. Tiene que ser honesto. No puede ser posible que cuando tú elijas a una autoridad, esta persona ocupe su cargo para beneficiarse en su círculo de amigos o su círculo de coidearios de su movimiento, y que ellos se beneficien económicamente o a través de espacios de poder de este cargo. El político va a trabajar para el pueblo. Entonces, el ejemplo que tiene que dar es el de responsabilidad, de honestidad, de transparencia, que todo el ejercicio de sus funciones sea transparente, que la gente conozca lo que hace, que no haga negociaciones bajo la mesa, que no haga negociaciones para beneficiar a determinados sectores, sino que todas las decisiones que él tome sean expuestas a la ciudadanía. Eso es parte de un sistema de rendición de cuentas. Si yo estoy representando, por ejemplo, a mi país o a mi provincia, yo tengo que rendirles cuentas de lo que he hecho, porque estoy ganando un sueldo, porque estoy ocupando un cargo y tengo que responderle a la ciudadanía de lo bien que lo he hecho, del esfuerzo que he hecho para representarlos dignamente. ¿Ha tratado con jóvenes y se ha considerado usted un ejemplo político hacia los jóvenes? Sí, mira, yo no he sido un político toda la vida. Yo he trabajado en el sector privado y participé en la política. Lastimosamente hay algunos que se dedican el 100% a la política, pero no son reales políticos. Quieren vivir de la política, quieren aferrarse a los cargos, quieren tener un espacio para aumentar su patrimonio, para buscar oportunidades de beneficiarse. Y mucha gente buena que no es política no quiere participar porque ve que ese es un espacio conflictivo, inmoral. Y los jóvenes también no quieren saber nada de política. Entonces, cuando yo estuve en la política, una de mis luchas era incorporar más gente buena a la política, gente que valía la pena, gente que era honesta, pero que rechazaba la política. No, ven, participa, súmate. Y lo mismo con los jóvenes. Si alguien puede cambiar la situación actual del país
y darle dignidad a la política son los jóvenes que entren a un proceso de formación. Yo en mi equipo tuve muchos jóvenes, participé en muchos espacios en donde les pedía a los jóvenes que no sean indiferentes a la política, que se sumen, que aprendan, porque ser político no necesariamente significa ser candidato. Tú dices, yo no quiero ser político, no quiero ser candidato. No, un político tiene asesores, un político tiene comunicadores, hay otros cargos que no son de elección y que están vinculados a la política. Entonces tú puedes ejercer la política, ser política sin necesariamente ser candidato. Pero necesitamos gente buena. Cuando tú eliges, por ejemplo, un alcalde y el alcalde es un corrupto, ¿a quién va a poner como círculo de confianza y en los cargos más importantes? A personas que tienen el mismo perfil que él, corruptos, que van a ir a robar. Y entonces, siempre he insistido que en la política necesitamos más jóvenes y más gente buena. Listo. ¿Qué mecanismos cree usted que podrían fortalecer la ética en el ejercicio legislativo y prevenir actos de corrupción? Ahí hay algunos elementos. Primero, un código de ética. No olvidemos que la ética es una norma que nos indica el comportamiento que debemos tener, ¿no es cierto? Vas a una empresa y dicen, este es el código de ética. ¿Qué te dice? Esta es la forma como esperamos que usted se comporte, esperamos que no cometa estos actos, esperamos que sí se maneje por estos principios. En la asamblea hay un código de ética, pero es mal utilizado, lo utilizan para sancionar a quien no deben porque es rival político, para bloquear el trabajo de alguien, y entonces necesitamos un código de ética robusto, eso es lo primero. Pero segundo, necesitamos un sistema para que la gente pueda denunciar los actos de corrupción. Algunos no denuncian porque tienen temor, porque después hay una venganza, entonces hay que crear un sistema que sea, por ejemplo, de denuncia anónima. Incluso creo que el mismo riesgo de sentirse amenazado y no cumplir con lo que es el código de ética es un gran, como que hace que las personas que necesitan demostrar sus principios no lo hagan correctamente. Exacto, justamente por estas distorsiones que hay en el sistema. Entonces, eso, lo que dices tú, tenemos que fortalecer. Y también considero que es fundamental procesos de formación y capacitación. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, la mayoría de asambleístas, y lo digo con mucha pena, llegan sin saber absolutamente nada. No son personas que tienen valores, que tienen principios, que tienen un antecedente de haber sido trabajadores. Son personas... asesores. Exacto. Y el problema es que contratan asesores y no contratan asesores de calidad. Contratan o llevan a sus amigos. Y entonces, ¿en qué le asesora un amigo? En nada. Yo quiero contarte que cuando estuve en la asamblea, de 137 asambleístas que éramos, fui el único asambleísta que escogió a sus asesores a través de un proceso de selección. Pedí las mejores carpetas, como estaba en la comisión de seguridad, pedí las mejores carpetas de profesionales en esa área y escogí a los mejores. No llevé a mis amigos, a mis amistades, a los de mi partido, no, escogí a los mejores y por eso logramos hacer un buen trabajo. Pero ni siquiera eso hacen los demás. Son malos asambleístas y aparte tienen malos asesores. Perfecto. La desconfianza y la desorientación hacia los políticos es uno de los factores más comunes entre la ciudadanía. ¿Cómo cree usted que debería trabajar para solucionar esta problemática? ¿La educación recae solo en los políticos o también en los ciudadanos? Sí, mira, yo creo que hay responsabilidad de parte y parte. Nuevamente quiero poner pongamos el ejemplo de un alcalde, ¿no es cierto? Tú confías en que el alcalde va a cambiar la situación de tu ciudad, que va a mejorar las vías, que va a crear mejores condiciones para el comercio. Y resulta que el alcalde va y es un vago, es un corrupto, tiene negociados, cobra el diezmo a sus empleados, y entonces te decepcionas. Y por eso hay ese divorcio entre la ciudadanía y el político. Porque cuando tú ves eso, ¿qué dices? Es un corrupto. Y por lo tanto la política es corrupta y generalizamos. Cuando ves asambleístas que en vez de crear leyes van a pelearse y a luchar por los intereses de sus partidos, ¿qué dices tú? La política es sucia, la política es corrupta. Desconfiar. Exacto, y empiezas a desconfiar. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? La desconfianza y la desorientación hacia los políticos es uno de los factores más comunes entre los ciudadanos. ¿Cómo cree usted que se debería trabajar
para solucionar esa problemática, ¿la educación solo recae en los políticos o también en los ciudadanos? Sí, mira, hay una responsabilidad compartida entre la política y el ciudadano, pero el ciudadano tiene toda la razón de desconfiar de sus políticos. Cuando yo soy testigo de que el alcalde de mi ciudad cobra para vende los cargos, que cobra diezmos a sus empleados, que cobra comisiones por las obras que realizan, que hace negociados aprovechándose del poder que el pueblo le ha dado, yo desconfío y cuestiono a todos los políticos y digo son corruptos, son ladrones, son sinvergüenzas. Si veo que en la Asamblea Nacional, en vez de generar las leyes, solo pasan discutiendo entre un bloque y el otro bloque, entre un partido y el otro partido, tratando de defender sus intereses y no los intereses del pueblo. ¿Qué digo yo? Los políticos son corruptos, sinvergüenzas, no trabajan y son vagos. Eso hay que cambiar. Cuando alguien dice que la política le genera desconfianza, yo le doy toda la razón. ¿Cómo cambiar eso? Buscando, como había dicho, más gente buena en la política. ¿Cómo lograr eso? Formando a la ciudadanía, logrando generar espacios de reflexión donde pidan cuentas a sus políticos y les exijan que actúen con transparencia y responsabilidad. Pero sobre todo, que la ciudadanía entre en conciencia por quién votar. Muchas veces nosotros sabemos que un político es corrupto, nosotros sabemos que ha cometido actos irregulares y cuando nos pide que volvamos a votar por él, tiene una buena oratoria, es buena gente y votamos porque es buena gente, llega a los sectores más populares con regalos, con camisetas, con raciones alimenticias, con un sinnúmero de obsequios que lo que hacen es ganarse la simpatía y volvemos a caer, volvemos a votar por él. Entonces, hay responsabilidad de un lado. La política tiene que mejorar, pero la ciudadanía también tiene que reflexionar sobre quién es el mejor candidato y no votar por el más simpático, por el que mejor habla, por el que algo me regaló, sino votar por aquel que puede cambiar su realidad. Ser consciente de que su decisión podría afectar a todo lo que es el gobierno y a todo lo que es el Ecuador. Perfecto. Y última pregunta. ¿Qué papel cree que juega la educación cívica y la ética en la formación de futuros líderes políticos? Bueno, esta pregunta encierra muchas de las cosas que hemos hablado hace pocos minutos. Nosotros hablábamos de la formación, y la formación en temas cívicos y en temas éticos es fundamental. Y como habíamos manifestado, esta formación tiene que ser tanto en las personas que practican o ejercen la política y en la ciudadanía. Pero efectivamente, esa es la alternativa, ese es el camino. Formar, educar a nuestra ciudadanía y a nuestros políticos. Solo así vamos a lograr tener más gente buena administrando nuestros recursos. No olvidemos que los políticos, cuando toman sus decisiones, están jugando o están poniendo en riesgo nuestro futuro y nuestros recursos. No es plata de ellos cuando hacen una calle, no es plata de ellos cuando hacen una obra. Son recursos del pueblo que les hemos confiado su administración y lo que menos queremos es que los administren mal. Y la única forma de cambiar eso es con la formación. Y yo nuevamente hago mi llamado a la juventud de que se sume, que se interese por la política, que no sea indiferente, que cuando escuche y digan los demás, la política es corrupta, sí, la política es corrupta, pero entremos a cambiarla, participemos para generar ese cambio, esa debería ser nuestra tarea. Y señor Narváez, le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy, por compartir con nosotros su visión y su opinión, y sus luchas y las esperanzas por el país. Conversar con usted nos recuerda a la política, no solo debe ser un espacio de poder, sino también un verdadero compromiso ético con la verdad, la justicia y el servicio al pueblo. En tiempos donde muchas veces se pierde la confianza en las instituciones, es fundamental que la ética no es solo un adorno, sino que es un pilar que sostiene cualquier proyecto digno de la política. Porque al final del día, la política no se trata solo de hacer leyes, sino de construir confianza y defender la dignidad humana. Y de no olvidar jamás que cada decisión afecta a las vidas reales. Que el poder, bien entendido, es una forma de servicio. Muchas gracias. Gracias. Mira, las preguntas que has planteado en esta entrevista me han parecido muy interesantes y hemos abarcado un gran campo.
Pero sí me gustaría, por ejemplo, conocer tu criterio, porque muchas veces quienes estamos en la política pensamos que conocemos lo que piensan los demás, pero no es así, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Me gustaría saber, ¿tú qué piensas de la política? ¿Tú qué piensas que le hace falta a la política? La verdad, a mi forma de ver, la política es algo que incursiona muchos riesgos, como usted lo dijo, tiene riesgos, tiene pros, contras, pero en sí nos ayuda mucho a crecer como país, porque han habido políticos que nos han ayudado bastante en lo que es la superación y la mejora del ámbito laboral, ámbito económico, cultural del país, pero también hay estos contras, que son que la política interviene en la corrupción, nos quita un valor alto como país, nos lleva a golpes de Estado, nos lleva a partidos políticos corruptos, a desorganizaciones sociales. Entonces, a mi forma de ver, la ética en la política es muy importante porque son todos los principios con los que nosotros salimos a la vida real, sobre todo si es a una vida política, a demostrar lo que somos y a aprender a diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, ese es mi punto de vista, que en sí la política es muy interesante y hay decisiones difíciles de tomar, y hasta incluso para poner sus principios es muy complicado, pero siempre tratando de buscar el bien común, porque hay varias personas que buscan el interés propio, pero hay otras que también buscan el bien común. Y lo que me parece muy importante agregar en un político es la lealtad, que sea leal a su país. ¿Y qué opinas tú de ejercicios como el que está haciendo tu institución, tu colegio, de que ustedes investiguen respecto al tema de la política y la ética, de que se entrevisten con alguien que ha estado involucrado en la política? ¿Qué aportes crees que les genere a ustedes? La verdad, como aportes nos ayudaría a conocer un poco más lo que se vive hoy en día en la política, aparte de que nos enseñan a darnos cuenta y a expandir nuestra visión de de las problemáticas, de los conflictos económicos, políticos y sociales que se vive hoy en día, porque nosotros, como saben decir, somos el futuro de nuestro país. Nosotros los jóvenes somos la mente innovadora, somos el impulso a que nuestro país surja o decaiga. Pero lo que nosotros buscamos es que surja. Entonces, por eso que yo considero que mi colegio está realizando un trabajo excelente, que nos manden a conocer a gente que incursiona en la política, a expandir nuestra visión, a ser personas visionarias que entiendan y que formemos nuestro propio criterio para si es que en algún momento entrar como político y defender a nuestro país, hacerlo de una manera correcta y en base a nuestros principios y sacando adelante a nuestro país. Muy bien.